Te habla Diego Cáceres de Banca Pueblo. Hola, Diego, ¿cómo te va? Qué lindo escuchar a Luli ahí y yo aprovecho a decir, porque el tema de la presentación del libro y dice Luli Barcia, no se presentaron muchas personas. Por eso a mí me parece que es ocasión para festejar la aparición de libros de psicólogos sociales o de psicología social, porque evidentemente da mucho trabajo escribir, hay que hacer un esfuerzo, lleva tiempo, uno tiene que pelearse con uno mismo y con la hoja en blanco. Yo ya he felicitado a Luli en toda ocasión que pude y vuelvo a hacerlo ahora, y esto de la presentación de su libro me parece que hay que presentarlo muchas veces, porque hay que estimular a que los psicólogos sociales escribamos y que plasmemos nuestras experiencias en escritos, en narraciones, en ensayos. Hola Juan, ¿cómo andás? Te agradezco muchísimo, un placer estar al lado tuyo compartiendo este momento, aunque sea a la distancia. Bueno, Juan escribe como los dioses, así que recibir una felicitación de él realmente es muy gratificante. Bueno, ya nos vamos a ver, porque supongo que el día 25 de junio, si es que estás bien de salud, si tenés ganas, bueno, vamos a hacer una reunión en APSRA y vamos a entregar ese libro del cual estamos todavía esperando el artículo tuyo, que todavía no llegó, pero que tiene que llegar. Cualquier momento. Ya está hecho, bárbaro. No está hecho, está ahí saliendo, saliendo del horno. Está en el horno. Está en el horno. Bueno, recién recordábamos, Juan, cuando estuvimos en la presentación de tu libro, Derivas para una psicología social, que también un hermoso libro. Precioso libro. Y que, bueno, que mucha gente, me acuerdo, muy emotivo también, ¿no? Ese encuentro, muy emotivo, la verdad que fue muy emotivo, muy hermoso. Y bueno, hoy también acá, junto con Luli, hoy recordamos también algún conversatorio de psicología social y política que ella participó. Y también la propuesta es, Juan, que nos puedas contar un poquito, sos uno de los 3 exponentes de este 5º conversatorio de psicología social y política que va a ser este sábado 9 de forma virtual a las 10 de la mañana. Digo, para no contar todo, ¿sí? Digo, ¿con qué se van a encontrar la gente que va a participar o que quiera participar en este 5º conversatorio de psicología social y política? En mi caso se van a encontrar con un psicólogo social que se siente muy comprometido, muy presionado por la situación en que se encuentra hoy la política, ¿no? Un conversatorio siempre es una cuestión tentadora, porque conversar me parece que es una cosa que hay que entrenar, y que en estos momentos de la ¿cómo decirlo?, de la cultura planetaria, te diría, no solo de la cultura argentina y latinoamericana, la conversación está bastante desvalorizada, bastante saboteada, y como la política es eso que se ocupa de los métodos, de las formas, de las técnicas, de las estrategias de resolver diferencias, y esas técnicas se llaman, diría Hannah Arendt diría, esas técnicas son las técnicas de componerse y de poder trabajar con los distintos, o sea, poder trabajar con ese criterio de grupo que nos planteaba don Enrique cuando hablaba de lo que los grupos, todo lo más heterogéneos posible, ¿no? O sea, se van a encontrar con eso, con un psicólogo social pensando esta situación difícil. Digo difícil porque me parece se hace complicado hablarle a orejas producidas, a escuchas
producidos por este momento en el que hay mucho saboteo a la política, hay mucha estrategia, mucha de desvalorización de la política, ¿no? Entonces es un momento difícil para o sea, el tema me parece que es un tema que para ahí es tan necesario, pero que puede resultar como antipático para muchos, fundamentalmente para los jóvenes que han escuchado tantas improperios contra los políticos y contra la política, ¿no? Pero viste, Juan, que como la política atraviesa todas las instancias de la vida humana, totalmente, determina el tipo de economía, de salud pública, de derechos humanos, de educación, de legislación, atraviesa todo, o sea que es ultra necesario, y sobre todo nosotros que decimos que tenemos un pensamiento crítico, que podamos atravesar estas situaciones dolorosas a nivel político que se están planteando, porque hay algo, ¿te acordás que cuando muere Pillon, el mundo todavía no había atravesado la caída del muro de Berlín del 89? O sea, el mundo se manejaba en bipolaridad política, capitalismo, comunismo. Y a partir del 89, esta homogeneización feroz que se convirtió en un capitalismo salvaje y en un neocolonialismo planetario, como vos bien dijiste de entrada, es tremenda para destapar, vos hablabas de esas orejas medio tapadas, es tremenda para destapar orejas, porque todo el mundo está hablando de lo que escucha sin discriminar absolutamente nada, y bueno, así estamos. Es muy, muy trabajoso encarar esta situación y hablar con los jóvenes, como vos decís, que tienen ya la mente preformateada de una manera determinada, ¿no? Es tremendo. Sí, vos sabés que claro, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Un poco, pues lo has dicho mucho más claramente, en eso consiste la dificultad, ¿no? En encontrar alguna manera de poder arrimar el concepto, la idea y la práctica de la política a personas que por ahí están resistentes aún a escuchar el concepto sin mayor desarrollo, ¿no? Por otro lado, como está tan bastardeado el concepto de política, por ahí también olvidamos que política es la que nosotros llevamos adelante en todas las relaciones, porque en todas las relaciones estamos permanentemente trabajando sobre las diferencias que tenemos con los otros, inclusive con los que amamos, inclusive con esos con los que tenemos un montón de afinidades, y a mí me parece que por ahí una cosa que no tendríamos que olvidarnos es que si hablar de la política se transforma en una cuestión ríspida, habrá que tomar el camino de dar una vuelta y hablar más de lo político, porque lo político es todo lo que hacemos, como vos dijiste recién, ¿no? Inclusive hay una transformación muy grande en la política amorosa. Hay mucho pensamiento que niega la existencia del amor. Está bien que lo hacen en función de pensar el amor romántico como una estrategia de captura por parte del patriarcado de todo lo que sea femenino, ¿no? O sea, me parece que me gustaría, no sé si iré a ser capaz el sábado, ojalá esté lúcido, como para poder hablar más de lo político que de la política, ¿no? Totalmente. Acá tenemos un mensaje muy interesante, Juan, tu mirada, abrazo grande, Adriana Rodríguez de ADT. Sí. Sí.
Saludos a Juan, un lujo sus aportes, Mónica Fresi. Ahí también otro saludito. Y algo que me planteó un oyente una vez, porque nosotros hablamos de cosas que ya conocemos, y hoy lo mencionamos varias veces, que es a Enrique Pillón Rivière, ¿no? Y la oyente me decía, hay una persona que nombran todo el tiempo, y yo no sé quién es, me dice, ¿no? Entonces, ¿docente de qué, Diego? No, un oyente. Docente. No, oyente. Y yo le digo, y le empecé a tirar nombres, puede ser, no, y hasta le digo, Enrique Pillón Rivière, sí, me dice, esa persona. Entonces, digo, está bueno, le digo, porque que no, nos pregunte, yo a veces me trato de ponerme en el lugar del oyente y decir, ¿qué es la teoría del vínculo? ¿No? Sí, digo, no porque no la conozca, sino para que la podamos desarrollar y que los oyentes puedan tenerla más clara. Pregunto, y aprovecho que están los dos, ¿sí? Luli y Juan, que entre los dos, ¿sí? Podamos decir quién es Enrique Pillón Rivière, para los oyentes que no lo conocen. ¿Quién quiere? Joaquín, Luli, Joaquín, perdón, Juan, como ustedes quieran. Para mí, un genio que no fue reconocido como hubiera merecido. Yo la vez pasada estaba leyendo unos artículos de Martín Baró, ¿te acordás del salvadoreño? Sí. Bueno, el salvadoreño, que era jesuita, casado y con una hija, y lo masacraron a él, a la hija y a la mujer. Los paramilitares. Sí, ¿te acordás? Y bueno, ¿y qué planteaba Martín Baró? Que era una pena que Pillón no fuera conocido en América. Y yo decía, a lo mejor no lo conoció él, porque Pillón en América era reconocido. Lo que pasa es que las múltiples dictaduras militares fueron taponando la posibilidad, ya sea en la facultad o en la cotidianidad, la posibilidad de que la figura de Pillón Rivière se jerarquizara como realmente con el valor que ha tenido. Pensá el salto dialéctico que dio un individuo, médico, psiquiatra, psicoanalista, que estaba acostumbrado a la lobotomía y a la esterotaxia, a dar el salto cualitativo y crear una nueva ciencia que es la psicología social. Un genio. Gracias, ¿vos qué pensás, Juan? Ahí está, sí, gracias Luli. Y Juan, Enrique Pillón Rivière, ¿quién es? Mirá, a mí me parece que ahí Luli dijo casi todo lo que yo diría. Digo casi todo porque también dijo antes, en su intervención anterior, que Pillón había fallecido en el 77, antes de la caída del muro de Berlín. Antes de la caída del muro de Berlín y también antes de la aparición de la irrupción globalizante y globalizada de las nuevas tecnologías. Tal cual. Entonces ahí es donde yo quisiera defender a Pillón, defenderlo cuidadosamente, protegerlo de una cosa que nosotros por ahí hacemos los psicólogos sociales, que es pedirle a él que nos explique, que nos fundamente lo que está pasando hoy en la vida cotidiana, lo que está pasando hoy en las parejas, en los grupos, en las instituciones, en las organizaciones, etcétera, etcétera. A mí me parece que nosotros nos ponemos por ahí demasiado, le exigimos, le pedimos demasiado, y que una cosa que nos permite descansar en él es esa de pedirle a él que nos explique lo que ocurre hoy, porque lo que ocurre hoy debiera ser un trabajo nuestro. Nosotros deberíamos trabajar mucho más, me parece a mí, de lo que trabajamos en el rescate de Pillón, no para repetir su pensamiento, sino para tomar sus estrategias para mirar la realidad, una realidad que él no conoció
y que si él hoy se despertase, yo imagino que se metería otra vez en la tumba, porque las cosas han cambiado radicalmente. Diría que desde lo que ocurría en la década del 70 y quizás principios del 80, pero no muchos años de la década del 80, a lo que ocurre hoy, hay una mutación de los funcionamientos grupales, hay una mutación de las subjetividades, además hay un aparecer de algunas cuestiones científicas que pueden ser herramientas para nuestro pensamiento hoy, nuestro pensamiento psicosocial hoy, que no puede perderse todos los aportes fundantes de don Enrique, pero que debe asumir como una responsabilidad el trabajo de mirar como él enseñó a mirar su realidad. ¿Para qué? Para leer más al pie de los hechos que al pie de la biblioteca, como diría un amigo. Tal cual. Buenísimo, excelente. Y no será, Juan, perdón, sí, te hago una pregunta, ¿no será que la noción esa que tenemos de Pillón, de una atemporalidad, porque lo creemos eterno y que estuviera con nosotros al ladito, hace perder de vista que como un sujeto sociohistóricamente situado, no le ha tocado para nada esta situación tan maldita que tenemos en este momento? Vos hablabas de la pérdida de los vínculos, y yo creo que la gente habla de pérdida de vínculos como si los hubiera dejado escondidos en alguna esquina, sí. Y en realidad todo eso es consecuencia de una cultura mediática que fue calando hondo en las subjetividades y que ha vuelto efímero todo lo que tiene que ver con los afectos, con los valores, con todo lo que antes representaba la vida, ¿no? Tristemente le dio resultado. Y les dio resultado. Muy astuto y le dio resultado, y bueno, ahora hay que trabajar mucho para poder reparar todas estas cuestiones que discriminaron y otras más. Juan, Juan, discúlpame, lo último, para ir cerrando, decinos, dale, para ir cerrando lo que quieras. Bueno, no, yo digo, no, por ahí me expliqué mal, pero yo no apuesto, no aseguro de que los vínculos han desaparecido. Lo que digo es, se han transformado hasta un punto totalmente tal, hay una transformación, hay una mutación de los vínculos que han ido degradándose, y bueno, y Facebook nos ha entrenado para que confundamos vínculos con contactos, tal cual, y contactos con amistad. Sí. Entonces me parece que ahí hay un trabajo de recuperación del que debemos hacernos cargo los psicólogos sociales, para no exigirle a Pichón que nos haya explicado esta época a la que él se adelantó, y para que nosotros podamos usar las herramientas que él nos dejó para trabajar. Pero yo repito esto de una manera un poco más drástica, ¿no? A mí me parece que somos injustos con él y que hay que trabajar para que él descanse en paz. No hay que exigirle tanto que nos explique lo que nosotros estamos viviendo, porque él no lo vivió, y valorar, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Luli Barcia en el comienzo de esta parte de tu pregunta, Diego. A mí me parece que ahí hay algo muy importante que nos desafía a ser protagonistas de una psicología social que debe actualizarse, y sin olvidar, sin dejar de lado para nada, sería una injusticia histórica a Pichón. La valoración que nosotros hacemos del Pichón como fundador de nuestra psicología social argentina es justa, pero él no merece que le estemos pidiendo lo que
él no podría darnos. Claro, lo que tenemos que hacer nosotros. Adriana Rodríguez dice, muy interesante las miradas sobre Pichón. Muy buena pregunta, Diego. ¿Para qué hacemos siempre? Para hacernos... A ver. Ahí está, vamos de nuevo. Muy interesante, vamos de nuevo. Muy interesante la mirada sobre Pichón. Esto lo dicen por ustedes dos que recién estábamos hablando de Pichón. Muy buena pregunta, Diego, para hacernos siempre, ¿no? Digo, ¿quién es Enrique Pichón Riviere? Juan, agradecerte enormemente, sí, por participar, por estar, por aportar, por colaborar una vez más aquí en Banca Pueblo. Ya te hemos tenido varias veces. Este sábado nos vamos a volver a ver en el conversatorio de Psicología Social y Política y seguramente que en algún programa aquí en Banca Pueblo. Así que muchas gracias, Juan Evangelista Díaz. No sé si algo más, Luli, para Juan. No, mandarle un cariño inmenso, un cariño inmenso. Es un grande. Nosotros estamos hoy en un encuentro en el que, bueno, yo incluyo a Adriana, a quien quiero mucho, pero estamos juntos acá 4 o 5, porque bueno, a Mónica Brescia también, agradecerle que esté escuchándonos, pero además que me mencione y demás. Un cariño muy grande para Adriana, un beso, un abrazo, Luli, y muchas gracias, Diego, por darnos estas oportunidades de poder compartir lo que vamos pensando. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Cariños. Juan. Bueno, ahí estamos despidiendo a Juan Evangelista Díaz y rápidamente lo vamos a estar llamando a